Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, profesor. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nuestro querido colega Glenn, que nos acompaña martes a Muy, muy importante. Estoy aquí presente. Hoy sí puedes hablar, Glenn. Claro, y espero y confío. Ok. Bienvenidos a los estudiantes, a los amigos, clientes, pacientes que se conectan y los que vienen por primera vez también bienvenidos a este encuentro virtual de los martes. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este encuentro virtual donde vamos a hablar de la prevención del suicidio y de esos momentos en que el estrés laboral y muchas de las cosas que pasamos en nuestro trabajo nos dicen que queremos desaparecer, que ya no queremos saber más nada de nuestro trabajo, que no queremos trabajar más, que tenemos ganas de renunciar, pero no podemos porque es nuestro sustento y todas estas cosas. Vamos a hablar hoy de eso y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta noche. Tenemos como invitada a la psicóloga Vali Maduro, que va a estar saludándoles por ahí en su pantallita, y también vamos a conocer un poquito más de ella, lo que nos va a impartir su gran conocimiento. Entonces doy la palabra a Lisbeth, que nos va a dar la presentación de Vali. Hola, hola, buenas noches. Yo estoy muy contenta de darle esta bienvenida a Bali y presentarla para poder empezar esta noche tan maravillosa que vamos a tener con tanto conocimiento. Bali Maduro Gateño, doctora en psicología y psicoanalista en práctica privada, Panamá, República de Panamá. Trabaja con adolescentes, adultos, parejas y familia. Se especializa en prevención, evaluación y tratamiento de riesgo de suicidio. Profesora del Instituto Internacional de Psicoterapia en Panamá y se desempeñó como su directora durante 3 años. Es miembro de la Fundación Relaciones Sanas, donde coordinó y desarrolló el programa Sanamente. Entrenadora de habla hispana de la Asociación Americana de Suicidología y premio Roger J. Tierney al servicio. Escritora, disertante y consultora en el tema de salud mental en escuelas, empresas, televisión y periódicos de Panamá y Centroamérica, así como para la Organización Panamericana de la Salud. Supervisora aprobada de terapia basada en mentalización del Anna Freud Center Londres, panelista de Rompamos el Silencio y coautor del libro Rompamos el Silencio. Fue psicóloga líder de la iniciativa Te Escucho Panamá, la línea directa de crisis que ayuda a personas a superar los efectos emocionales de la pandemia COVID-19 y a las personas en riesgo de suicidio. Consultora de leyes en Panamá sobre salud mental y comportamiento suicida. Voluntaria de varias asociaciones involucrada en la promoción y educación de temas de salud mental en los sectores públicos y privados de Panamá. Gracias, Vali, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Lisbeth, por la invitación a ti, a Luz y a todos los que están aquí, que vinieron pues a tener una conversación entre nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. Ok. Bueno, tenemos una invitada de lujo. Ustedes saben que siempre procuramos darles invitados de lujo a nuestros encuentros virtuales. Agradecer a Bali porque sabemos que está full, sobre todo en este mes que se trata sobre la prevención del suicidio. Y tenerla con nosotros esta noche nos permite, sobre todo, aprender todos. Es importante saber que por muchos años el suicidio ha sido considerado un tema de mito y no se quiere hablar de suicidio, y menos en las organizaciones, si en nuestras familias, si en nuestras casas, si en nuestros espacios de amigos,
cuando hay un evento de este tipo no se quiere ni mencionar lo que ha ocurrido. Entonces ahora imagínense en las empresas. Entonces vamos a partir con algunas preguntas para ampliar sobre la temática. A todos los participantes pueden ir anotando sus consultas, sus dudas, sus inquietudes en el chat y las vamos a ir leyendo oportunamente. Y también al final va a haber un espacio para preguntas que le quieran hacer directamente a nuestra invitada, en este caso, Vale. ¿Ok? Entonces, empezamos señalando, por ejemplo, Vale, según tu experiencia, ¿qué cifras manejas sobre el suicidio que nos pudieses compartir? Sí, mira, las cifras que estamos teniendo en este momento en Panamá vienen del Ministerio Público. Anteriormente, casi siempre las teníamos como 1 o 2 años retrasados porque venían de la Contraloría, ¿ok? Pero las cifras que estoy manejando en este momento vienen directamente del Ministerio Público y este año, en lo que va del año, de enero a, estas cifras es de enero a agosto, hemos tenido 108 muertes por suicidio en Panamá, ¿sí? Para ponerlos un poquito en contraste con otros años, en el año 2019 hubo 174 personas que murieron por suicidio, en el 2020 143. ¿Por qué quiero ponerlo un poquito en comparación con los otros años? Porque hemos estado viendo, ¿aumenta o no aumentan las muertes por suicidio? ¿Aumenta o no aumenta los trastornos de salud mental? Lastimosamente, el tema de las muertes por suicidio es un tema tan complejo y tan lleno de tabú y de prejuicios que sus estadísticas usualmente son un subregistro. ¿Por qué? La gente no quiere que se sume a sus familiares dentro de estas estadísticas. A veces las personas entran al hospital por una causa, por ejemplo, se cortaron, ¿ok? O intentaron asfixiarse, ¿sí? Y entonces cuando entran al hospital, si bien vienen por un intento suicida, lo que ocurre es que entre las personas que los van tratando, van anotando más bien el hecho que los trajo, vamos a decir, cortadas, ¿ok? Y esa es la razón que queda entonces en las estadísticas y perdemos muchos números en las maneras de llevar, porque el paciente entra por urgencia y luego de urgencia, cuando ya está bien físicamente, entonces pasa a un especialista. En esos pasos de un lado para el otro, se pierden muchísimas de las estadísticas. Entonces, lo que estamos viendo aquí, si bien es un número elevado para Panamá, ¿ok? Y porque una muerte ya es demasiado, también podría ser un subregistro. Y lo otro es que hemos visto mundialmente que en las épocas de cuarentena, por ejemplo, las muertes por suicidio disminuyeron para nuestra sorpresa, porque todo el mundo estaba más bien enfocado en mantenerse saludable de COVID, mantenerse fuera de peligro de otra manera. Y algunas personas se sentían muchísimo más acompañados al estar con sus familias o al estar con seres queridos. Y esto hizo que se hayan disminuido un poco las muertes por suicidio en todo el mundo. Pero lo que tememos ahora es que los efectos de esta cuarentena, los efectos de una ansiedad prolongada haya causado depresiones y haya causado otros afectaciones a la salud mental, que entonces pueda venir después de esta situación un aumento entonces en las muertes. Déjame seguir un poquito más, por ejemplo, las estadísticas. Antes en Panamá, Herrera, Los Santos, esa área tenía primordialmente la mayor cantidad de muertes por suicidio. Esto ha cambiado a Panamá, la ciudad de Panamá, San Miguelito y Chiriquí. Son los lugares ahora donde tienen la mayor cantidad, donde la mayor cantidad de muertes se ha dado. ¿Ok? Y en cuanto a estadísticas específicamente a organizaciones, la Organización Mundial de la Salud habla de unas estadísticas de 1 de cada 5 personas que trabaja
puede padecer de algún tipo de afectación a su salud mental, y sabemos que uno de los más grandes riesgos de muerte por suicidio es padecer de algún trastorno de salud mental de manera prolongada, y mucho más si es sin tratamiento. $1 billón se pierde anualmente en productividad en las organizaciones, ¿ok? Porque las personas comienzan a ausentarse, las relaciones se hacen mucho más difíciles, se aumentan los gastos en la búsqueda de atención médica en las organizaciones, o sea que todo se ve afectado. Pero lo positivo es que se ha visto también que por cada dólar que cada organización invierta en salud mental, ¿ok? Se recobran $4 de productividad. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que presentarle a las empresas. Mientras ellos más inviertan en la salud mental de sus colaboradores, mejor y más productividad se va a obtener. Wow, interesante esas cifras, Vali. Quisiera, por ejemplo, tal vez de las cifras que nos has presentado, el cambio donde antes los casos en Panamá era como en provincias centrales y ahora se está dando más hacia la ciudad, San Miguelito, estas áreas que mencionaste. ¿Habrá una causa, una razón? Sí, lastimosamente no tenemos una investigación científica al respecto. Es más, cuando nosotros iniciamos, rompamos el silencio, era en el momento donde estaba con nosotros en ese entonces el ministro Mayo, ¿verdad? Y él y su grupo estaban iniciando una investigación para saber las causas específicamente de por qué habían mayor cantidad de personas en las áreas de las provincias centrales. Lastimosamente, pues eso quedó en nada, y en este momento con toda la pandemia y los presupuestos yendo a otras necesidades, no estamos todavía buscando a través de una investigación, ¿no? A veces se habla que en los lugares donde se concentra una mayor población de riesgo, vamos a decir, en Panamá, la población que presenta mayores intentos o mayores muertes por suicidio son los adultos jóvenes, ¿sí? Entre los 20 y los 25, 30 años. Mundialmente, en otros países, a veces son los adolescentes, a veces son los adultos mayores. En Panamá, los adultos jóvenes son las personas que presentan mayor muerte por suicidio y mayores intentos también. Se ha hecho ciertas hipótesis que puede ser por las presiones de pasar a esto, a la edad adulta, a tener que mantenerse por sí solos, a encontrar un trabajo, ¿no? A veces las dificultades de hacer esa transición con una historial de trastornos de la salud mental o un historial de abusos u otros traumas pudieran causar que esta población esté en mayor riesgo. Wow, pero de vuelta no ha habido ninguna investigación al respecto, es que esto no es científico. Es interesante porque precisamente adolecemos de investigaciones, sobre todo por lo que tú mencionas, entonces dificulta las cifras para saber con exactitud lo que está pasando, ¿no? Tal vez hasta la problemática, hay otros factores, porque muchos hablan de que las causas del suicidio es multifactorial. Entonces, para poder entonces ver cuáles son los factores que más están marcando, por lo menos en nuestro caso, en Panamá. Así es. Sí, en Panamá se han hecho, en el año 2019, se hicieron 2 investigaciones, ¿sí? Pero esas 2 investigaciones eran mucho más de data, de data de que, por ejemplo, muchos más hombres mueren por suicidio, igual que en el resto del mundo, y esto de en qué áreas se ven mucho más los intentos y las muertes. Se hicieron estas 2 investigaciones, pero de vuelta, no de causalidad, sino más de hechos y de data a nivel nacional. En la Fundación Relaciones Sanas hicimos una investigación, pero no fue publicada, y lo hicimos en riesgo suicida adolescente. Y lo que nosotros hicimos fue hacer unas evaluaciones
el 25% de los adolescentes que nosotros evaluamos salieron en algún tipo o en un nivel de riesgo, por ejemplo, que ya tenía algún tipo de trastorno o que ya tenía algún tipo de idea suicida o que ya había hecho algún intento, que son los diferentes tipos de riesgo. Y lo que nosotros observamos es que nosotros aplicamos o les ofrecimos terapias breves por 3 meses, y lo que observamos es que más del 75% de las personas que termina su tratamiento sale del riesgo. Y eso es muy positivo. El problema fue que la mayoría de las personas no acepta la terapia o no la termina. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, crear esta conciencia que el tratamiento es beneficioso, que da los resultados que buscamos, pero muchísimas personas se resisten o de repente no se mantienen en la terapia. Entonces, esas son las 3 investigaciones que en los últimos años se han hecho en Panamá en el tema de prevención de suicidio o de riesgo suicida. Sé que ya nos acabas de aclarar en qué áreas se han verificado estas investigaciones. ¿Hay algo en las empresas, en las organizaciones? No, yo conozca, de nuevo, puede ser que esté por ahí, yo no los conozco todos, o sea, no conozco en las mismas organizaciones en Panamá. Ok. Lo menciono porque la temática es que muchas veces, como dijimos al inicio, si no se quiere hablar del tema, imagínense en las empresas o en las organizaciones donde tal vez el tema es más tabú, ni siquiera se menciona. Sí, y es mucho más tabú porque las personas tienen mucho más miedo a las repercusiones, ¿no? Las empresas usualmente han estado en el mundo y en Panamá orientadas hacia la productividad. Ya eso está cambiando, eso sí les puedo decir, eso está cambiando. Las empresas ya están interesadas en la salud mental de sus colaboradores y se dieron cuenta que si no invierten en eso, se van a ver de todas maneras afectadas. Entonces, por ejemplo, ya tenemos empresas con sus propios psicólogos, no solamente psicólogos en el área de recursos humanos. Yo conozco varias empresas que tienen psicólogos clínicos dentro de la empresa o han contratado un servicio de psicología clínica que apoya de nuevo con terapias breves a los colaboradores. Y entonces esos son cambios muy positivos en las organizaciones en Panamá. Okay. Y en esa línea, Vali, ¿cuáles son los mitos que tú has escuchado? ¿Cuáles son los más comunes? Nos gustaría también que las personas escriban cuáles son esos mitos que se escuchan por ahí con relación al suicidio. Sí. Ok. Entre los más populares está el hecho de esto y siempre se ve con una connotación negativa de que las personas que amenazan con suicidarse solamente están llamando la atención. ¿Ok? Y entonces esto no es verdad. La mayoría de las personas que amenazan en el sentido, y llamamos a amenaza, que creo que no está ni siquiera bien dicho, comunican que tienen una ideación suicida es porque realmente están sufriendo, porque realmente no encuentran otra solución, ¿verdad? Porque han tenido un sufrimiento prolongado y las situaciones no les cambian. Entonces pierden la esperanza, están muy cansadas estas personas y sienten que son un peso para sus familiares y amigos. Entonces comienzan a pensar en la muerte como una solución. Eso es por un lado. Lo otro es esta connotación negativa de buscar atención. Todos los seres humanos necesitamos atención, gente. Necesitamos reconocer eso. Siempre ponemos que solamente está llamando la atención. No es negativo buscar atención, pero hay 2 tipos de situaciones, ¿sí? La persona que se siente mal y está buscando esa atención para ser ayudada, ¿sí? Y la persona que no conoce una manera saludarse de relacionarse, esa es la que llamamos una persona que está manipulando, entonces busca la atención de una manera no saludable. Y siempre digo esto, y lo repito y lo repito y lo repito hasta que nos entre a todos. La persona que busca atención por su dolor emocional y la persona que busca atención porque no sabe relacionarse de una manera saludable, ambas están en peligro, ¿ok?
porque una de repente ve en la muerte una salida y se pone en riesgo, y la otra busca en la muerte como un medio de comunicación con sus seres queridos, con sus parejas, y también se pone en peligro y no sabe cómo hacerlo de manera diferente. Entonces, más allá de rechazar a estas personas y decir, me está manipulando, necesitamos es brindarle la ayuda, ¿sí? Y cuando nos sentimos manipulados nos ponemos muy bravos, entonces comenzamos a rechazar. Es importante mantener en la mente el hecho de que la persona necesita ayuda, ¿ok? Otro de los mitos es que los suicidios ocurren sin advertencia. ¿Por qué ocurren sin advertencia? Cosa que es mentira. ¿Por qué nos parece que ocurren sin advertencia? Es, uno, porque la mayoría de la población no está entrenada en reconocer, ¿ok?, los factores de riesgo. La mayoría de las personas, de los familiares, de los sobrevivientes con los que yo he trabajado en estos más de 20 años que he trabajado en este tema, lo primero que me dicen es, Vali, yo no sabía de este tema. Yo no sabía yo no sabía que el hecho de que una persona se comience a despedir y a regalar sus cosas era un factor de riesgo. Yo no sabía cómo reconocer que mi familiar estaba en peligro. Lo otro es que sabemos que nuestras mentes están de repente alambradas para primero cuidarnos de una situación tan difícil como esta. ¿Qué quiere decir? La mente nos defiende y dice, no, 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 mi familiar jamás, mi hijo jamás va a hacer esto, eso no va a suceder. Es una defensa de la mente frente a situaciones que son muy dolorosas o que nos dan miedo, ¿ok? Entonces, por eso también esta defensa no nos permite ver las advertencias o la falta de conocimiento, ¿sí? O a veces, de nuevo, reaccionamos de una manera que no es la mejor. Quizás la persona sabe que esta persona está pensando en la muerte, pero lo que hacemos es cerrar el espacio. Entonces es importantísimo, uno, que nos eduquemos, ¿verdad? Dos, que no temamos abrir el espacio para hablar del tema. Mientras más sabemos lo que está en la mente de la persona, más beneficioso es. Las personas hablan de este tema para que se les dé la ayuda necesaria, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar a ver más las advertencias, porque verdaderamente también uno de los mitos es que la conducta suicida es impulsiva, ¿ok? Las investigaciones de la Universidad de Columbia nos dejan saber que esto no es cierto, ¿ok? Y las investigaciones de la Universidad de la Florida también nos dejan saber que esto no es cierto. Uno, se ha visto que la persona por lo menos pasa 3 meses pensando en esta idea suicida antes de hacer el primer intento, ¿ok? Y las otras investigaciones nos dejan saber que todos los seres humanos venimos con un instinto de sobrevivencia. Y entonces, para poder hacernos daño, necesitamos desarrollar la capacidad. Si ustedes ponen su mano en su estufa, o si ustedes ponen de repente algo cortante en su dedo, lo primero que ustedes van a ver es la reacción de recogerse, ¿verdad? La persona va a tener que desarrollar la capacidad de hacer ese corte, de hacerse el tipo de daño, y eso le va a tomar tiempo. Por esto es que el hecho de que ustedes sepan que una persona ya tiene intentos anteriores, la persona tiene mayor riesgo porque está desarrollando muchísimo más su capacidad para hacerse daño, ¿ok? Déjame decirte otro de los mitos es que para pensar en la muerte o para morir por suicidio hay que estar locos. Y lo primero que tenemos que hablar es que, primero de todo, ya ese diagnóstico de locos no existe en la psicología o en la psiquiatría. Originalmente se hablaba de la persona loca como diagnóstico de la persona que estaba fuera de la realidad. ¿Ok? Y en este momento hablamos de una persona, por ejemplo, que tiene esquizofrenia, porque no decimos es esquizofrénica, la persona no es esquizofrénica, la persona tiene una enfermedad, no lo es.
su enfermedad. Y la verdad es que la mayoría de las personas que mueren por suicidio está dentro de la realidad, pero una realidad que la vive con mucho sufrimiento, con muchas dificultades y que no encuentra otra salida. Entonces, este mito también es falso. El otro es que si preguntarle a una persona si ha pensado quitarse la vida hace que la persona tenga la idea. Totalmente falso. ¿Ok? Porque si no todos tendríamos estas ideas, porque los vemos en los periódicos, los vemos en los cines, los vemos en las cosas que escuchamos por la radio. Está por todos lados este tema también. Entonces, la mejor opción es abrir el espacio, preguntarle directa y claramente a una persona. No le preguntan a la persona si está buscando hacerse daño, porque la persona le va a contestar que no, entonces se van a quedar sin la información. Porque la persona, lo último que quiere es hacerse más daño. La persona quiere es acabar con su sufrimiento. Entonces tenemos que preguntar directamente, ¿alguna vez has deseado o has pensado morirte? ¿Ok? Y, por ejemplo, a la mayoría de las personas esta pregunta, hacerla les da miedo. Y les voy a dar una recomendación. Traten siempre de bajar un poquito la vergüenza y generalizar. Por ejemplo, esto es un ejemplo de la manera que ustedes lo pueden hacer. Oye, me estás contando todas estas dificultades que tienes y estas situaciones difíciles en tu vida. Y tú sabes que usualmente cuando las personas viven lo que tú estás viviendo, ¿ok? Podrían comenzar a pensar, me quiero morir o me voy a matar porque quiero salirme de esto. ¿Has pensado tú esto? ¿Has deseado tú morirte? Y si ustedes se fijan, cuando uno abre el espacio de que no están solos, de que no están locos, de que no son extraños, de que es normal para una persona que tiene mucho sufrimiento pensar en la muerte como una opción, ustedes bajan la vergüenza en esa persona, ¿verdad? Y abren el espacio y la persona se siente mucho más entendida. Y les ayuda a ustedes el saber que esa persona, qué está pensando, ¿ok? Por último, que el suicidio no es contagioso. ¿Okay? Muchas personas piensan que el suicidio no es contagioso. Y si bien no es literalmente contagioso en el sentido de que cualquiera persona que sabe de la muerte por suicidio de otra persona no va a quedar en riesgo, ¿ok? Sí pudiera ser un factor de riesgo para las personas que ya lo están pensando o que ya tienen un plan. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que una persona muere por suicidio, las personas que están en riesgo, que lo están pensando, aumenta su riesgo. ¿Por qué? Porque de alguna manera dicen, mira, esta persona solucionó sus problemas de esta manera, ¿sí? De alguna manera se le da un permiso como tácito ahí para que haga la acción. Muchísimo más si la persona está relacionada con la otra persona que murió, ¿sí? Y muchísimo más se aumenta el riesgo si es una persona la persona que murió es una persona famosa, y mucho más si esa persona famosa tenía todo lo que es plata y fama. Y dice, si esta persona que tiene todas estas cosas no pudo seguir viviendo, ¿qué voy a vivir yo si de repente yo no tengo nada de eso? Y se crea una fantasía en ese sentido. Entonces, ¿qué hacer con esto? Primero de todo, los medios de comunicación y ahora nosotros que estamos en las redes sociales tenemos que aprender a cómo comunicar sobre la muerte por suicidio de una persona. No podemos poner los métodos, ¿ok? La manera que lo hizo. No podemos poner los detalles. Siempre tenemos que poner, si ustedes se están sintiendo mal, llamen aquí, vayan a esta sala de urgencia, busquen ayuda, ¿verdad? Porque la manera que comunicamos esto pudiera poner a otras personas en mucho mayor riesgo. Yo no sé si alguien más ha oído otros mitos, me avisa y los podemos aclarar. Gracias por el detalle de los mitos. Leía un chat de uno de los mitos que la persona quiere victimizarse, ¿vale?
Ok, Ay, pero ese es el ejemplo de lo que nosotros llamamos manipulador o manipuladora, ¿ok? ¿Sí? Lo podemos poner como, si quiere hacer la víctima, ok, podría ser uno, que nosotros estamos leyendo mal la necesidad de la persona. De nuevo, la persona puede ser una persona que ha sufrido muchísimo y no encuentra otra salida y nos está dejando saber que no encuentra otra salida. Estas personas, la persona en riesgo suicida, comienza a tener una visión de túnel, ¿ok? Nosotros que decimos de que, ¿cómo solucionas esto? Ah, tengo esta opción, tengo esta opción, esta opción. Estas personas, cuando tú hablas con ellas, no tienen ninguna opción. Y tú les dices, oye, ¿y qué tal esta? No, eso no sirve. ¿Y qué tal esta otra? No, eso nunca me funcionó. Y entonces te van la única solución es la muerte. Entonces, no es que se está victimizando, sino que no sabe obtener otras opciones. En cuanto a la persona que se pudiera estar victimizando o hacer un poco de manipulación, como dije antes, esa persona no tiene herramientas saludables para relacionarse. No lo tomemos de manera personal. Si una persona se está victimizando es porque no lo sabe hacer de otra manera. Y de nuevo, es importantísimo que necesita ayuda porque se pone en riesgo. La mayoría de las personas que manipulan con su vida, si mueren, no mueren por suicidio, mueren por accidente. Que eso es importantísimo también, hacer la diferencia. ¿Ok? Cuando una persona se pone en un balcón porque está tratando de llamar la atención de su pareja o de sus seres queridos porque siente que nadie la escucha y quiere movilizar esa escucha y pierde la vida, es más por accidente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Déjeme aclararle. El suicidio, la muerte por suicidio, la definición es que tiene que haber un mínimo de deseo de morir, ¿verdad? Si la persona se muere porque ha estado intentando lograr algo de otra persona, ahí no está el deseo de muerte. Entonces ya eso no entraría dentro de las estadísticas de suicidios, entraría dentro de las estadísticas, lastimosamente, de accidente. Entonces aquí es importante aclarar esto. Ok, quisiera compartir una experiencia, Vari, ya que lo mencionas con relación a los mitos. Esta que decías de que la persona que se está despidiendo, eso es mentira. Y me tocó en una ocasión cuando estaba trabajando en Zona Libre, había un gerente de una posición tipo VIP y en esa ocasión estaba bajando su rendimiento de una manera significativa, pero empezó a despedirse. Llegaba todas las mañanas, bueno, ya yo no soy necesario aquí, esto no es importante. Cuando empecé a profundizar un poquito más, y les estoy hablando de hace aproximadamente casi 15 años, resulta ser que ya había hablado con la compañía de seguros para arreglar lo de las pólizas de seguro. Le había dicho a la esposa dónde estaban todo y dónde estaba la situación de las cuentas bancarias. Y así sucesivamente, y cuando verifiqué, era porque ya había una secuela, un antecedente de trastorno con una patología, ¿no? Que tenía la persona alguna dificultad mental. Exacto. Pero no era mentira, o sea, si no hubiésemos intervenido en ese momento, tuvimos que hablar con la hermana, tuvimos que hablar con la esposa, tuvimos que involucrar, inclusive los gerentes no entendían lo que estaba pasando y simplemente decían, está raro, o está flojo, o es un vago, no quiere trabajar, él quiere llegar tarde y llamar la atención para no cumplir con su trabajo, pero realmente la persona estaba en riesgo suicida y ya se estaba despidiendo, y eso sí me llamó la atención cuando lo mencionaste, que dicen que es un mito. No era un mito porque efectivamente se estaba despidiendo la persona. Así es, así es. Es siempre importante, tu ejemplo tiene tantos factores de riesgo. Por ejemplo, bajar la productividad, ¿ok? Ya es una señal de riesgo porque hay un cambio en la conducta y en la productividad de la persona. Hablar sobre muerte, ¿ok? Hablar que uno no es ya importante o que es un peso para la otra persona. Ya esa persona, te fijas todas las advertencias que la persona nos está dando, ¿ok? Tu ejemplo es una belleza también, Luz. ¿Por qué? Porque el que nosotros digamos es un vago, busca atención, es la falta
de la educación en el tema de salud mental, porque cuando nosotros le decimos a una persona vago, irresponsable, amargado, cualquiera de estas, emocional, no son diagnósticos de salud mental. Estamos solamente observando la conducta de esa persona y muchas veces criticándola nada más. La idea es que cuando nosotros veamos un cambio en esa conducta, en ese rendimiento, nos preguntemos, ¿hay algo de afectación a la salud mental a esta persona? Vamos a buscar un diagnóstico. Vamos a ver, estará deprimida, estará ansiosa, tendrá muchas preocupaciones. Entonces, el ejemplo me ayuda muchísimo y te agradezco porque encierra la mayoría de las cosas que estoy presentando la noche de hoy. Entonces, si nosotros solamente criticamos la conducta, no vamos a poder ayudar. Si nosotros de repente no podemos escuchar el mensaje de que el pensamiento está lleno de deseos de muerte, no vamos a poder hacer nada al respecto. Entonces es importantísimo escuchar, creer y no juzgar, sino buscar ayuda. Así es. Ok. Una de las preguntas adicionales también es, ¿cuáles son las señales para identificar riesgo suicida? Vale. Ok. Primordialmente, una de las mayores señales de peligro, como les dije anteriormente, es que la persona ya tenga un historial de intentos anteriores. ¿Por qué? Porque mientras una persona más practica, más tiene la capacidad de hacerse daño. Una historia de sufrimiento prolongado, ya sea dolor crónico, trauma, abuso, trastornos de la salud mental y de vuelta. No es el hecho de que una persona tenga una enfermedad de salud mental lo que lo pone en riesgo. Lo que lo pone más en riesgo es no recibir tratamiento. Y les voy a decir que casi, ¿cómo era ahora no me sé bien la estadística, pero la estadística es altísima. Casi el 70 y tanto % de la población del mundo, ¿ok?, no recibe tratamiento a la salud mental. Y eso es uno de los mayores riesgos. Mientras más tiempo tenga la persona sufriendo con sus síntomas, sufriendo con estas afectaciones, más aumenta el riesgo de esta persona. ¿Ok? Lo otro es el uso y el abuso de sustancias. La mayoría de las personas que muere por suicidio ha utilizado algún tipo de sustancia antes de morir. Entonces eso también es un riesgo. Hablamos de que cambio de conductas son señales muy significativas. Si la persona de repente deja de cuidarse, deja de relacionarse, que las personas se aparten. Muchas de las personas que sufren de depresión o alguna afectación a la salud mental comienzan a verse tan abrumadas que comienzan a separarse de las relaciones con otras personas, ¿verdad? Y comienzan también a sentir un poco de vergüenza por todos los prejuicios que hay allá afuera, entonces comienzan a callarse y a distanciarse porque no quieren que nadie se dé cuenta o porque no quieren molestar a nadie. Eso también es una señal de riesgo muy importante. Uno creería que tener una ideación suicida fuera un factor de riesgo muy elevado. Pero les voy a decir algo, no es así. Cuando una persona tiene una ideación suicida, habla muchísimo más de la presencia de sufrimiento. ¿Ok? Cuando la persona comienza a hablar de que me quiero morir y qué tal si, o sea, no me despierto más y tiene estas ideas más pasivas, el riesgo no es tan elevado como cuando ya lo hizo. Es más bien una manera de comunicar de que hay sufrimiento emocional. Entonces es importante que desde el principio nos acerquemos a esa persona para darle un poco de ayuda, porque lo que está diciendo es que no se está sintiendo bien. ¿Ok? En sí, esas son un poquito de los señales de alerta, ¿no? Ok. Voy a leerte algunas de los mensajitos que tenemos en el chat. Sí, sí. Que si un mito es, quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Eso es un mito, totalmente. Buenísimo que hayan traído eso. Eso es un mito. Las personas
pueden salir del riesgo, ¿ok? Hay algunas personas que se les hace mucho más difícil salir del riesgo, quizás su condición es mucho más aguda, pero hay personas que salen del riesgo suicida. Okay. Otros dicen, si uno habla sobre el suicidio, alienta a alguien a que lo intente. No, totalmente falso. Falso, 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 falso. Al contrario, si nosotros hablamos sobre el tema, damos la confianza de que la persona puede decir cualquier cosa que está pensando, ¿ok? Pero eso tiene que venir unido con, uno, paciencia. Si una persona nos habla, yo me quiero morir, tenemos que tener paciencia. Ok, cuéntame, porque la mayoría de las personas dice, no, 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 olvida, yo no dije nada, eso era mentira, eso era un chiste, y se echa como para atrás. Con paciencia uno dice, hey, vamos a hablar, no hay ningún problema, yo estoy bien con que tú me cuentes qué estás pensando, porque si tú me cuentas qué estás pensando, yo te puedo ofrecer ayuda, ¿sí? Y al contrario de pensar de que alienta a una persona, no, abre el espacio, le permite a la persona con tranquilidad comunicar sus pensamientos. La persona ha estado ahí pensando sobre esto solita. Yo les voy a decir algo, la mayoría de las personas, cuando por primera vez dice esto, ¿verdad? Y se siente escuchada, ¿ok? Pasan varias cosas. Uno, se sienten mucho más tranquilas, ¿ok? Porque de alguna manera tienen con quién compartir esta idea. Lo segundo que siempre he escuchado es, wow, vale, decirlo en voz alta se siente totalmente diferente a cuando estaba solamente en mi mente. Y muchísimas personas, con el solo hecho de hablarlo, hace un cambio radical en su experiencia. ¿Ok? Porque en la mente todo puede suceder, pero cuando uno lo pone en voz alta, ¿ok? Mira las cosas de manera más real. Entonces, definitivamente, si algo se van a llevar el día de hoy, es saber que no es peligroso si ustedes abren el tema de la idea suicida o los planes suicidas de una persona, porque la herramienta que nos da el saber es mucho más beneficiosa, que no hay peligro. Piensen en ustedes mismos. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado de ideas suicidas o de riesgos suicidas y ustedes han pensado con, qué buena idea esa, déjame pensar? No, porque no están en el riesgo. No es el hablar del tema lo que hace que se desarrolle el riesgo, acuérdense. ¿Ok? Entonces eso es importante que se lleven esa información. Mencionan otro mito, que solo los que están enfermos mentalmente o emocionalmente son los que se suicidan. No es verdad. Y déjame parar un momentito aquí. Es importante cambiar la manera que hablamos de este tema. Nosotros ya no decimos la persona se suicidó o la persona se suicida, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que la muerte por suicidio es resultado de que la mente y el sistema, la psique, el sistema ya no se pudo cuidar más. Es como cuando el corazón ya no puede batallar alguna enfermedad o como el cuerpo no puede batallar alguna enfermedad, ¿ok? Entonces es importante que dejemos de decir se suicida, se suicidó, se mató. Ok, yo sé, la mayoría de ustedes van a pensar, pero Vali, la persona hizo una acción en contra de sí misma y de su vida, ¿ok? Pero esa acción es resultado de que la persona ya no tiene la capacidad de cuidarse, ¿sí? De vuelta, cuando nosotros agarramos y ponemos la mano en la estufa y nosotros comenzamos a sacar la mano de la estufa, tenemos la capacidad de cuidarnos. La persona que puede poner su mano en la estufa y quemarse la mano ha perdido la capacidad de sobrevivir y de autocuidado. Asimismo, la persona que muere por suicidio. Y ya no podemos culpar más a la persona de su situación. Eso es, por un lado, la manera que necesitamos cambiar el hablar del tema. Segundo, no, hay personas, por ejemplo, que tienen condiciones crónicas de salud, de dolor físico y no tienen enfermedades en la salud mental
y también pudieran buscar en la muerte como una solución y pudieran morir por eso. No, no solamente las personas con trastornos en la salud mental son las personas que mueren por suicidio. Eso es un mito. Ok. Dice, en estos tiempos de virtualidad, ¿qué hago si en los medios sociales alguien parece estar contemplando suicidarse? Vuélveme a perdí una parte de la pregunta. En estos Disculpa. tiempos de virtualidad, Sí, ¿qué hago? O entendería qué se hace si en los mm, medios sociales, sí. redes, alguien Ujú. parece estar contemplando suicidarse? Ok, buenísima pregunta. Es importantísimo, por ejemplo, esto pasa a cada rato en Twitter. O sea, los que están en Twitter lo vemos, lo leemos a cada rato. Lo que tratamos siempre de hacer es, una de las cosas es buscar de repente en la lista de amigos, ¿no? Vamos a decir, si yo pongo esto y Luz lo lee, y dice, ok, déjame ver quiénes siguen a Bali, y si yo conozco a alguna persona que sigue a Bali y le comunico esto. Eso es una de las maneras que lo estamos haciendo. Otra de las maneras que estamos haciendo, por ejemplo, es utilizar los buzones de mensajería directa, ¿no? Porque si yo leo a una persona y una de las cosas que está diciendo me parece que esta persona está en riesgo, yo le escribo en un buzón directo, ¿sí? Y le digo, mira, leí este mensaje, estoy aquí a la orden, si quisieras hablar. Y ha pasado en varias ocasiones que hemos terminado, o sea, conversando ya sea ahí por el buzón, o yo le digo, llámame a este número de teléfono. Y lo más importante, de vuelta, lo más importante es que hace una gran diferencia cuando mostramos el interés por ayudar a una persona. O sea, muchas de las historias que yo he recibido es como la persona dice, o sea, el solo hecho de saber que una persona estuvo interesada me cambió la situación ese día y me dio la apertura para buscar alguna otra solución o buscar ayuda, ¿ok? Porque la mayoría de estas personas está pensando, yo no le importo a nadie. Y cuando otra persona le enseña que eso no es verdad, es como que, ¡boom! ¿Sabes? Espérate, yo que estaba pensando que yo no era importante para nadie, no. Entonces es como que hay una respuesta. Así que eso es lo que estamos haciendo usualmente. Uno, tratar de ubicar a personas cercanas a la persona que dijo esto por las redes sociales o nosotros mismos. Lo otro que ha hecho, hay personas que le dan muchísimo miedo lidiar con esta situación, entonces le escriben a algún tipo de profesional que ellos conocen, ¿no? O sea, varias personas me dicen, vale, yo no puedo ni contestar esta cuestión, escríbele tú. Y yo sé que le han escrito, por ejemplo, a Natasha, porque Natasha también está, Natasha Volkovin, si la conoce, ella también está en Twitter, está en Instagram y esta cosa. Entonces, a veces lo que hacen también es contactar. A cada rato yo recibo, por ejemplo, en mis cosas, mensajes de Twitter, o sea, vale, mira esto, ponle atención a esto. Y les voy a decir algo. En el último año y medio, la respuesta ha sido muy, muy hermosa, para decirlo. La gente, ustedes tienen que ver lo que la gente les pone abajo. Al principio había mucho de que tú, loco, mátate, no sé qué, no sé cuánto. Y hoy en día eso ha bajado muchísimo. La gente está mucho más consciente y les dicen, oye, no, hoy es un día malo, piensa positivo, hey, tú eres importante, gracias a Dios que estás aquí. Y eso también hemos observado, de nuevo, no es nada científico en estadísticas, pero hemos observado un cambio bien significativo en la respuesta. Al principio, la gente les caía encima, hoy en día se ha creado mucho más conciencia. Me consta, ¿vale? Me consta porque hace como 5 meses una chica, fue como una temporada de 2 o 3 personas que estaban por Twitter y todo el mundo en alarma empezó a escribirle mensajes positivos, no, espera, y todo el mundo empezó a llamarlos, ¿no? Y después supimos que las personas desistieron de esta idea que tenían en ese momento. También uno de los mitos que nos dicen son valientes y cobardes a la vez. Y Sí, aquí esto no tiene nada que ver ni de valentía, ni de cobardía, ni de egoísmo, porque qué bueno que trajiste ese mito, Luz, porque el otro mito es que son personas egoístas, ¿ok? Gente, piensen ustedes, un día que ustedes están sumamente abrumados,
Un día que ustedes están sumamente preocupados, con 1.000.000 de problemas, ¿qué tanto pueden ustedes ese día pensar en otra persona? Y eso no los hace a ustedes egoístas. Una persona que está en riesgo suicida, su mente, sus pensamientos están totalmente sobrecargados con dolor, con angustia, con preocupaciones. Pensar más allá de esto se les hace casi imposible, ¿ok? Hay una historia del doctor Glenn Gabbard, ¿ok? Este es un doctor en Texas que también se especializaba, se especializa, está vivo, o sea, se especializa en esto, en este tema, y la paciente le decía de la muerte y de todas estas cosas, y cuando él no encontró otra herramienta, le dijo a su paciente que dibujara cómo ella se imaginaba, ¿sabes? Después de su muerte. Y la persona nada más dibujó, por ejemplo, su ataúd o su tumba o el espacio ahí en el cementerio. Y el doctor le dijo, ¿y tus familiares? Y la paciente fue como un impacto, como que, wow, en todo este tiempo yo no he podido pensar en mis familiares porque me he estado sintiendo tan mal, cosa que fue, le abrió los ojos a otro tipo de conciencia a la persona. Entonces, no es que la persona sea egoísta, es que no puede más con otra cosa más. ¿Sí? Entonces, el que es valiente tampoco, no es cuestión de valentía, es que es la única opción que sienten, ni de cobardía. Es que la mente, de nuevo, comienza a crear esta capacidad de hacerse daño y no es cuestión de que, qué valiente o qué cobarde, sino la única solución que ve. De verdad que hay tantas preguntas, quiero resumir. Dale. Dos preguntas, Sí. creo que la han señalado varias veces, sobre el tema de los adolescentes. Sí. ¿Cuáles son los factores o las causas que más inciden para que los adolescentes hagan ideación suicida, ¿vale? Ok, de vuelta. Los adolescentes, los adultos y los niños tienen las mismas causas, ¿ok? Sufrimiento prolongado. Y la gente me va a decir, vale, ¿cómo una persona de 12 años, 15 años, tiene un sufrimiento prolongado? Ok, les voy a decir de qué manera. Si una persona sufre de ansiedad generalizada, ok, se para todos los días con miedo a qué va a pasar el día de hoy, con miedo a si me voy a morir, si voy a tener un trauma, si va a haber una catástrofe. Imagínense, de vuelta, yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de esta persona. Busquen el peor de sus días, ¿ok? El peor de un solo día. Y luego pónganlo en 15 años sintiéndose así. Son 15 años de un gran peso emocional. Esta es la parte que a veces nosotros no tenemos la empatía con esta persona porque dice, ok, y yo con esto no les estoy diciendo, ok, que la muerte es la solución. Yo nada más les estoy diciendo que necesitamos reconocer que esa persona está sufriendo por un periodo prolongado, ¿ok? Entonces esto es importantísimo porque esa es la causa primordial de que la persona vea esto. Vean la muerte como una solución. Lo otro es, de nuevo, los pensamientos negativos, el sentirse, muchísimas veces las personas sienten como que yo creo que mi familia estaría mejor sin mí porque yo le estoy dando mucho problema, porque le estoy dando a mi papá muchas preocupaciones. Entonces dicen, ya no quiero preocuparlos más. Y una de las cosas que hacemos es ayudarlos a ver que no va a haber una solución si la persona se muere. Lo que va a haber de repente es una situación más difícil todavía. Entonces, crear esa conciencia. Eso en los adolescentes. Muchas de las veces que los niños tienen ideas suicidas, la mayoría de las veces son casos que la persona tiene ha vivido algún tipo de trauma y usualmente negligencia o abuso. Es muy poco probable que en la ausencia de estos los niños tengan ideaciones suicidas. Existe, hay niños que sí sufren de depresión, eso existe, ¿no? Pero es una cantidad de niños muy reducida.
La mayoría de los niños que de repente tienen una ideación suicida a los 5, 7 años es porque ya tienen en esa corta edad un historial de trauma. Y la última pregunta, Vali, sería, varios han señalado varios casos de familiares, de amistades, de conocidos que han intentado en varias ocasiones hacer, ya lo han intentado, han salido algunos con algún trastorno, otros sin algún trastorno. ¿Qué hacen en ese caso cuando ya la persona lo ha intentado, quieren ayudarla, pero no saben cómo hacer o qué hacer? Sí, es importantísimo, uno, comunicar cuán importantes son ellos para ustedes. Esto es importantísimo. Comunicar que son sumamente importantes, comunicar que no importa que ustedes los aceptan y los quieren, ¿ok? Esto es el primer mensaje que se debe dar, que vamos a estar ahí para ellos, ¿ok? Que no los vamos a juzgar, que los vamos a aceptar. Eso va a permitir que bajen las defensas estas de protección y que comiencen a poder hablar, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro entonces es ayudar y dejarle saber a la persona que es la vía del tratamiento la mejor manera para salir de la situación en la que se encuentran y para salirse del riesgo. Yo sé que todavía muchos temen a el tratamiento, a que les ha ido mal con algún profesional o a que los van a juzgar o que yo no estoy loco. O sea, de vuelta, el tabú. Es importantísimo que con paciencia ayuden a la persona a reconocer que el tratamiento puede ser efectivo. Pero lo otro es que el tratamiento no es mágico, ¿ok? Que va a tomar tiempo y que va a tomar trabajo. Eso es lo otro. A veces queremos que sea rápido y fácil. No, 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 no. Esto es como cuando perdemos a un ser querido, ¿sí? Y nos sentimos horrible y tenemos que ir a través del proceso de duelo y de todas sus partes y todas las emociones de rabia, de tristeza, de desesperación, para poder salir adelante. Lo mismo se tiene que hacer a través de la terapia, de pasar por esos sentimientos muy difíciles para poder salir adelante. Lo otro, lastimosamente, y aquí entra Vali más a ver, ahora se me fue hasta la palabra, va a tener que llevar esto a mi terapia. O sea, ¿cuál es la palabra esta cuando uno comienza a movilizar a las personas? Panamá, la activista. Vali, la activista. Panamá no cuenta con un presupuesto suficiente en salud mental. Y todos tenemos que pelear porque eso cambie, ¿ok? La corrupción nos está robando la educación y nos está robando la salud. Entonces es importantísimo si nosotros necesitamos ampliar esto porque no nos damos abasto en la privada, no nos damos abasto en la pública, no nos damos abasto en las organizaciones no gubernamentales, no nos estamos dando abasto y ahora mucho peor en esta pandemia. Entonces, si algo queremos ayudar es pidan que la salud mental tenga la importancia de la salud física, ¿ok? Y que aumenten ese presupuesto para que podamos ofrecer muchísimo más los servicios. Y vayan y lleven a su ser querido a buscar ese tratamiento porque hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia y comunicar que esa persona es importante para nosotros hace toda la diferencia, ¿ok? Entonces, ahí va la respuesta. Gracias, Vali. Yo quisiera mencionarles porque pareciera que todo está caído, pero hay esperanza todavía, ¿sí? Y yo sí quisiera decirles que hay espacios donde ustedes, cuando una persona tiene una situación de urgencia, tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como en la Caja del Seguro Social, ustedes pueden llevar en urgencias a una persona que tenga una situación por riesgo suicida, por ideación suicida, y se le puede atender.
Les puedo mencionar, por ejemplo, de la urgencia, el hospital de la 24 de diciembre, Irma Sanetatos, el hospital de Chepo, también tenemos la Transísmica del Hospital Santo Tomás, y también todos los hospitales privados ofrecen servicios en urgencias. ¿Verdad? Quisiéramos que fuera mucho más, que la atención fuera mucho más expedita, pero hay opciones. Y a nivel... Tú sabes que los centros de salud, Luz, los centros de salud y las policlínicas, muchas tienen también salas de urgencia, en el sentido que pueden llevarlos ahí con una urgencia. Estos que están unidos de MINSA-CAPSI, sí, exactamente, también pueden ir para atención en urgencia. A través del programa de salud ocupacional de la Caja del Seguro Social, que está habilitado en todas las policlínicas, las empresas pueden hacer enlaces con estos programas de salud ocupacional para la atención de sus colaboradores, de sus trabajadores, de sus funcionarios. Y de verdad que está muy bien organizado en muchas de las policlínicas o las extensiones. Solamente le toca a la persona de la empresa solicitarlo, y este es un programa adscrito de la Caja del Seguro Social. Y definitivamente que hay muchos profesionales a nivel privado que también ofrecen sus servicios, como decía al inicio, para atención. O sea, a nosotros nos contactan de manera para que me atiendas a este gerente, para que me atiendas a este colaborador, hazle una capacitación a mis colaboradores, sensibilízalos sobre la parte del autocuidado, y eso es necesario. Hay opciones, y que no nos quedemos que no hay alternativas para atender alguna situación que se presente en este caso. No, definitivamente, Luz, qué bueno que trajiste esto de la parte de la esperanza, porque sí hay muchas cosas que ofrecen. Lo otro, si ustedes están en sus trabajos, en las empresas, acérquense. Muchas empresas hoy en día ofrecen esto, lo que les acabo de decir, 1, 2, 3, 4 sesiones, ¿ok? Con alguna compañía externa que ofrece esos servicios. Entonces, a veces no sabemos qué está ofreciendo nuestra propia organización o nuestro propio trabajo, porque nos da miedo acercarnos, que van a pensar que estoy mal, ¿ok? Háganlo, porque es una muy buena oportunidad. ¿Ok? También hay eso. Hay también fundaciones. Fundación Relaciones Sanas trabaja en prevención y tratamiento de adolescentes. La fundación, no es fundación, la Cruz Blanca Panameña da también servicios a las personas que tienen algún tipo de afectaciones con adicciones y riesgo suicida. También están ofreciendo tratamientos y apoyo. Yo sé que también estaba, déjame, aquí lo tengo, por ejemplo, la Red de Apoyo Psicológico de Panamá. ¿Sí? Uno escribe a apoyopsicológico.pa@gmail.com, y ellos también estuvieron ofreciendo terapias a corto plazo, que son de estabilización y cosas como estas. Hay varias organizaciones, por ejemplo, la fundación de que trabaja con niños que han sido abusados, también tiene la oportunidad de trabajar y dar terapias a niños que de repente han tenido algún tipo de trauma y pudieran estar en riesgo. ¿Sí? Hay varias fundaciones también, tienes toda la razón de que no es como que estamos en la oscuridad, pero necesitamos movilizar que haya más servicio. Como decía Vali, lo más importante que nos podemos llevar es que no nos quedemos detenidos, que busquemos, porque hay opciones, entrenarnos, educarnos, y parte de la finalidad de psicoeducarnos. Lamentamos que no le podamos responder a todos las preguntas, pero durante todo el mes se están dando eventos de sensibilización, de psicoeducación, así que los invitamos a que participen, que se enteren para que puedan ser agentes multiplicadores. Sí, tú sabes que el viernes tenemos uno con la Cruz Roja. Déjeme decirle, por si acaso saben de otras personas que se podrían beneficiar. El viernes a las 3 de la tarde, ¿ok? Y el Zoom es, yo no sé cómo ponerlo, yo nada más se lo voy a decir. El Zoom es 987-9458-5678. O sea, si quieres, yo te lo puedo mandar a ti y tú se lo mandas al grupo que vino hoy, para que, de nuevo, es prevención de suicidio y lo está haciendo la Cruz Roja Panameña,
Y mientras más personas estemos educados en este tema, muchísimo más vamos a poder ayudar a las personas en riesgo. Así es. Así que algunas recomendaciones final sobre esta temática, Vali. Mira, específicamente, tanto en las organizaciones como en las escuelas, como en las casas, es educarnos, ¿ok? Nosotros sabemos reconocer el COVID porque se nos ha enseñado todo este tiempo cuáles son los síntomas del COVID. Tenemos que parar de decir, este es un amargado y este es un exagerado y este es una víctima. Esas no son diagnósticos, ¿ok? Necesitamos poder reconocer los síntomas de la depresión, los síntomas de la ansiedad. Tú tienes una persona que rápidamente se pone brava y reacciona todo el día, no sé qué, esa persona puede tener un trastorno de ansiedad, porque cuando uno está muy ansioso, baja la paciencia, ¿ok? Y está súper reactiva. Tratemos, la primera recomendación es eduquémonos en el tema. Y tenemos un mundo en el internet ahí de cuáles son los síntomas de la depresión, cuáles son los síntomas de la ansiedad, cuáles son los síntomas de riesgo suicida. Educación, ante todo, en las empresas, en las organizaciones, tenemos que educar específicamente a los líderes, a los gerentes, a las personas. ¿Por qué? Porque ellos van a cambiar el ambiente laboral, ¿ok? Lo otro, tenemos que cambiar la manera que hablamos. Si seguimos hablando de salud mental como algo negativo, mira esa, está llamando la atención, mira ese, es un manipulador, mira ese, es un loco, ¿ok? Las personas que están sufriendo de alguna afectación a la salud mental se van a mantener calladas por temor a ser juzgadas, por temor a ser maltratadas, por temor a no ser entendidos, ¿ok? Nuestro mayor aporte es una sociedad que entienda y apoye, ¿sí? Lo otro es desarrollar programas de salud mental, hacer lo que ustedes están haciendo en Constelaciones Panamá, abrir estos espacios, dejarles saber a las personas que hay opciones, educarlas, es buenísimo, ¿ok? Lo otro es desarrollar todas estas relaciones saludables, ese balance entre qué decía Sigmund Freud, que es uno de los psicólogos más famosos en todos los tiempos, no quiero decir que es el mejor o el peor, nada más uno de los más famosos decía, una persona saludable es la persona que puede relacionarse bien, ¿ok? Que puede trabajar y ser productiva y es una persona que puede disfrutar. Necesitamos hacer un balance entre la responsabilidad, el trabajo, la productividad y el disfrutar. Eso es importantísimo, buscar un balance en tiempo de trabajo y en tiempo de relajación. ¿Ok? Esas son mis recomendaciones del día de hoy. Y lo otro es, no dejen por sentado, muchos de los papás y las mamás me dicen, mis hijos saben que yo los quiero. No lo dejen como algo tácito y sobreentendido, ¿ok? Esto tiene que ser explícito y claro. Yo te quiero, tú eres importante, en palabras y en acciones, ¿ok? Porque eso va a ser uno, que desarrollemos mejores relaciones, mejores comunicación, ¿ok? Y lo otro es que mandemos un mensaje de lo importante que son para nosotros nuestros seres queridos. No es tan importante corregir todo el día y castigar todo el día. Lo más importante es conectar y entender. Cuando la persona es entendida por sus padres, la persona se entiende a sí misma también. Conexión y entendimiento hacen que la persona pueda corregir su actuar, pero también se sienten mucho más amadas, entendidas, apoyadas. Eso es importantísimo. Olvidémonos tanto de corregir y castigar. Eso no sirve. Lo que sirve es entender y apoyar. Eso es lo que sirve. Bueno, muchas gracias, Vali. De verdad que Con ha gusto. sido
un encuentro magistral. ¿Qué piensan ustedes? A ver, nuestros participantes que han estado, hemos tenido casi 75 personas conectadas entre saliendo y entrando. Les recordamos, muchos nos escribieron que no podían participar. Les recordamos igual, Vali nos va a compartir otros espacios donde se va a estar hablando sobre prevención del suicidio. El encuentro virtual se va a grabar y se va a subir a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan compartir a otras personas que le puede servir de provecho y recalcarles de que la educación es lo más importante y precisamente esto es parte de lo que tenemos esta noche. Yo quisiera cerrar, saben que siempre hacemos un ejercicio sistémico para honrar sin juicio y sin ningún tipo de crítica a aquellas personas que han cometido suicidio, ¿verdad? O han muerto por suicidio. O han muerto, perdón. Corrijo, había Han aprendido. muerto por suicidio. Han muerto por suicidio. Entonces, poder de alguna u otra forma, en representación de tal vez todos los que no puedan estar en esta noche, vamos a hacer un ejercicio sistémico. Les voy a pedir a todos que cierren sus ojos. Cierran sus ojos, inhalan, exhalan. Vamos a hacerlo a 4 tiempos. Inhalan profundo, sostienen la respiración y exhalan con fuerza. Y sientan cómo se sienten cuando inhalan y exhalan. Una vez más, inhalamos profundamente, exhalamos. Y quiero que traigan a su mente si han tenido algún familiar, algún amigo, algún conocido, o simplemente coloquen a aquellas personas de la comunidad que hayan muerto por suicidio. Con la imagen que venga a su mente, tal vez la imagen más agradable de esa persona, ¿no? De su foto, verlo alegre, rebosante. Voy a decirles unas frases, respiran profundamente, las dicen en voz alta y exhalan. Aunque me duele mucho tu partida, honro tu destino y lo dejo contigo. Ahora me hago cargo del mío. Respiran profundamente y visualicen a esta persona sonriente o a estas personas sonrientes, como si se despidieran de nosotros en paz, en tranquilidad. Imaginen que se aleja como si fuera 100 metros y le siguen diciendo en voz alta: querido o querida, respeto tu muerte. Yo te doy un lugar especial en mi corazón. Mírame con buenos ojos. Si yo me quedo en la vida. Y respiran profundamente y exhalan. Ahora imaginen que la persona se ha ido casi al horizonte, como si fuese un atardecer, y sonríe mucho más. Y se despide como si fuese una estrella que sube en el firmamento. Y le dicen en voz alta: aunque me hagas mucha falta, a pesar del dolor que me causó tu partida, siempre te recordaré. Llegó el momento de dejarte ir.
te llevo con amor en mi corazón. Ya mi corazón no te juzga. Ahora entiendo tu dolor. Y respiran profundamente. Y miren en el firmamento esa estrella que representa que los dejamos ir, despedirse y descansar. Respiramos profundamente. Exhalamos. Una vez más, respiramos profundamente. Exhalamos. Una vez más, inhalamos profundamente. Exhalamos. Y suavemente nos conectamos con el aquí y el ahora. ¿Listos? ¿Cómo están? Ok. Cuando puedan, hagan este ejercicio como una forma de despedir con amor a aquellas personas que tuvieron una muerte por suicidio, sea de nuestro sistema o no sea de nuestro sistema. Con todo lo que hemos aprendido esta noche, honremos su dolor, honremos su decisión por la cual ocurrió lo que se dio, sin juicio, sin crítica, sin señalamientos. Hoy entendimos y comprendimos que las personas que atraviesan una situación como esta llevan mucho sufrimiento y mucho dolor. Así que muchas gracias a nuestra invitada Vali, a todos ustedes que nos acompañaron, a los estudiantes, a nuestros colegas, a Glenn, a Lee, a Rosy del Hospital San Fernando. Creo que vi por ahí algunos de los doctores que siempre están con nosotros y que de alguna u otra forma lo aprendido hoy, seamos agentes multiplicadores, ¿sí? Por cada uno que estuvo hoy, repliquemos en 10 personas, así que imagínense, 75 por 10 son 750 personas que se llevan la información de la prevención. Belleza, belleza, eso sería lo máximo. ¿Sí? Así que a multiplicar. Démosle un fuerte aplauso virtual. Ustedes saben que tenemos que ponernos modernos, aplauso virtual a Vali, aplauso virtual. Dice que hasta este también es válido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y de verdad que la felicito por lo que están haciendo, Luz, Lisbeth y Lizzy. Okay. Y Gabriela. Gracias a nuestra community manager, Gabriela, que es la que nos pone allí en las redes a organizarnos y a hacerles llegar información. Así gracias. También le quiero recordar que el próximo martes vamos a tener nuestro encuentro virtual, nuestro taller virtual de constelaciones. Lo vamos a estar publicando esta misma semana para que puedan inscribirse si desean constelarse y que nos sigan en nuestras redes sociales, @constelacionespanamá. Ahí van a encontrar información de todo tipo y más en este mes en que hemos estado hablando también de todos esos mitos y también hablando bastante sobre las organizaciones, que es una de nuestras especialidades. Gracias y que tengan una excelente semana en lo que nos queda. Bye. Buenas noches, que estén bien. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar con nosotros.